Televisión del Senado preparados para iniciar transmisión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Cuenta, señor presidente, han llegado a la Secretaría de la Comisión las siguientes comunicaciones de la Subsecretaría de Salud con el que responde un oficio respecto a los efectos de la contaminación en los habitantes de Ventanas. Oficio también de la delegada presidencial de Valparaíso con el que responde oficio también de esta comisión sobre la contaminación de Codelco en la Fundición de Refinería División Ventanas. Eso es todo, señor. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Entonces, que puedan pasar nuestros invitados para continuar con el estudio del proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Sí, senador. Lamentablemente no está la presidenta, pero para que quede registrado y que por favor, y por encargo especial del senador Durana, que afortunadamente yo estaba acá para poder reemplazarlo, porque la comunicación de esta sesión creo que salió el viernes o algo así, y no se considera la opinión del resto de los senadores de la comisión. Y eso es grave, porque hay que ponerse de acuerdo en esto y ocurre lo que está ocurriendo ahora. Entonces, para que en las próximas instancias, el senador Durán es de Arica. Entonces, imagínense lo que significa que del viernes les avisen con todas las modificaciones para venirse a Arica, hay que venirse el domingo en la mañana o a mediodía. Entonces, para que puedan tener en consideración eso, que las sesiones ojalá puedan ser los lunes, los jueves, no hay ningún inconveniente, pero que sean después de mediodía, para poder llegar, si no, no llegan. Entonces, por eso eso que me pidió el senador Durana que ha consignado en el acta respectiva. Gracias. Esto yo creo que es un tema que tendrá que resolver los miembros titulares de la comisión, entonces el secretario tendrá esa misión para la próxima sesión cuando esté la presidenta titular. Buenos días. Gracias por venir a la presentación de este proyecto royalty que ha presentado el Ejecutivo. En algún minuto se va a sumar la presidenta de la comisión, la señora Loreto Carvajal, por lo tanto ella va a seguir dirigiendo, pero para no atrasar más la presentación de cada uno de ustedes, hemos partido con el senador Gaona, que me acompaña,
y habiendo abierto la sesión, el senador Pedro Araya. Dicho eso, vamos a partir primero con la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, con su presidenta, la señora Débora Paredes. Lo acompaña el vicepresidente y miembro de la Comisión de Fuentes y Tributos, don Omar Norambuenas, el presidente de la Comisión de Fuentes y Tributos, don Manfredo Mamani, y la directora ejecutiva, la señora Sandra Pastenes. La alcaldesa tiene la palabra. Okay. Muy buenos días. Primero agradecer la instancia que se nos entrega como asociación. Estamos hace bastante tiempo tratando de poder coordinar justamente para hacer nuestros planteamientos como asociación que representa de alguna manera regiones y comunas que tienen vínculo con la minería. Dentro de la propuesta que hemos señalado, que vamos a señalar, la hemos trabajado como comisión, representada en la mayoría por todos los municipios que estamos asociados, somos 21 municipios, y voy a dar lectura a la propuesta. Propuesta elaborada por la Comisión de Fuentes de Tributos de Amunochi, Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, referida a la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo, en particular a uno de los pilares que sostienen dicha propuesta, el royalty minero. Punto 1. Denominación de región minera. Se denomina región minera a toda región que cuente con minería metálica, independiente del tipo de mineral y de los volúmenes de producción, por lo cual, en la macrozona norte se incorpora la región de Arica-Parinacota en dicha denominación. Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la propuesta del Ejecutivo en cuanto a un aumento de la tributación de la gran minería del cobre, definiendo que las mineras son producción superior a 50.000 toneladas de cobre fino al año. Se le aplicaría una combinación de tasa ad valorem y tasa sobre margen de producción creciente según precio del cobre. Esto hace mención en razón de que hoy no está considerada algunas regiones que hacen la explotación minera y como parte de nuestra asociación pertenece la comuna de la región de Arica y Parinacota. En el punto 2 hace mención de distribución del royalty minero, la que se subdivide entre 2.1 y 2.2, aludiendo a la distribución nacional del royalty minero, en donde las externalidades negativas impactan de manera significativa en cada una de las regiones donde se genera riqueza para todo el país a partir de la actividad minera, por lo cual resulta justo que una parte sustantiva de los recursos que se producen a partir de una compensación, como el royalty minero, se distribuye en las regiones mineras. En atención a lo anterior, proponemos la siguiente distribución nacional, considerando las regiones mineras y las no mineras. Un 50% a distribuir en partes iguales en las 16 regiones del país y el otro 50% a distribuir exclusivamente en las regiones mineras del país. 2.2. Criterio de distribución del royalty para regiones mineras. Se propone como criterio de distribución de los recursos correspondientes exclusivamente a regiones mineras, considerar los porcentajes que aportará la gran minería del cobre de cada región al total del royalty minero, estableciendo relación directamente proporcional entre dicho porcentaje y el porcentaje que deberá recibir cada una de las regiones mineras. Esto quiere decir que si la gran minería del cobre de una región aporta X% al global del royalty minero, dicha región minera recibirá un X% del total a distribuir. Lo anterior, considerando la necesaria compensación por pérdida del valor patrimonial, en tanto el cobre es un recurso no renovable y la extracción del mismo provoca vulneración a la riqueza del país en general y de las respectivas regiones en particular. A mayor volumen de producción de cobre es mayor la pérdida de valor patrimonial y por lo tanto la compensación, entendida como el porcentaje del royalty minero, para ser distribuido en las regiones mineras se propone directamente proporcional. Con respecto a la distribución del royalty en las regiones mineras, como propuesta, el 100% del royalty minero se distribuirá en cada una de las regiones mineras de la siguiente forma, como propuesta. 50% que maneje el gobierno regional y un 50% que sea directamente hacia las municipalidades. Consideramos muy necesario que las comunas de las regiones mineras cuenten con asignación directa de recursos sin que tengan que gestionarlos los gobiernos regionales, lo cual involucra un proceso que hace menos oportuna la inversión necesaria para contribuir a prevenir
mitigar o superar los riesgos que conllevan las externalidades negativas de la producción minera. Los recursos de la asignación directa del royalty minero a los municipios deberían ser de libre disposición para ser utilizados en la generación de planes, programas y proyectos de la área de salud, medio ambiente, educación y cultura, vivienda, redes y cohesión social, seguridad, deportes y de acuerdo a las prioridades establecidas en cada municipio. Con respecto a la distribución de royalty minero en municipios de las regiones mineras, la propuesta es la siguiente. 30% del royalty minero asignado a cada región minera. Se distribuirá equitativamente en cada una de las comunas que integren la respectiva región minera. 70% del royalty minero se distribuirá exclusivamente en cada comuna minera de la respectiva región. En el punto número 3 hablamos de la forma en que deben ser controlados los gastos de este tributo. Consideramos necesario establecer un sistema de control eficaz y eficiente para el resguardo de la generación y uso de los recursos del royalty minero para la cual se propone. Instalar una unidad de control exclusiva para el royalty minero radicada en cada Contraloría Regional o Gobierno Regional. En cualquiera de las alternativas no se trata de agregar fiscalización y control, sino exclusividad de que facilite la necesaria eficiencia y eficacia. La unidad de control tendría dos funciones principales: controlar en buen uso de los recursos del royalty minero y cautelar la no evasión de la tributación. Este documento fue creado en razón al trabajo que hicimos como Comisión de Minería y Tributo, representando a las 21 comunas. Hace mención a la forma en que queremos que se nos considere con respecto a los daños adversos o a factores adversos que genera la minería y la explotación en nuestras comunas. De las 4 regionales que representamos como asociación, creemos que debe ser de alguna manera compensada y esperamos que sea considerada esta propuesta. Vicepresidente. Muchas gracias, muy buenos días. Solo para sumarme, ¿cierto?, a este esfuerzo mancomunado que se ha generado en el norte de Chile, producto de esta asociatividad. Y no es menor que hace un año, en mayo me parece del año recientemente pasado, instalamos un primer documento como Amunochi. Y de verdad es que recuerdo la ocasión que nos dieron algunos minutos en la cual presentamos esta propuesta y que hoy ha sido mejorada porque creo que hemos sido capaces de escuchar a todas las comunas, a todos los territorios. Y creo que cuando se generan este tipo de normas que establecen, principalmente con recursos que se generan en la primera, segunda, tercera región con mucha fuerza, creemos que es propicio considerar, aún más allá de lo que pueda indicar, ¿cierto?, las normativas, el conocimiento pleno de la forma como se vive y cómo se trabaja en esos territorios. Gracias por la oportunidad. ¿Alguien más de usted, alcaldesa? Sí, Mamani, que participó también, él es presidente de la comisión que generamos, así que no sé si hay algo más que... Me presento, ¿cierto?, ofrecido, pero yo me aprieto un poquito más. Muchas gracias. Acá mejor... por favor. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Mi nombre es Marfredo Mamani, soy concejal de la comuna de Calama y también presido, ¿no es cierto?, la Comisión de Minería de Amunochi. Primero que nada quiero agradecer la invitación. Creo que es importante esta instancia de diálogo, que es importante hoy en día en nuestro país. Y bueno, estamos, ¿no es cierto?, en una etapa bastante especial porque pensamos y creemos que el royalty minero es una compensación. ¿Ya? Estamos acá mirándolo, como dijo la presidenta, las regiones mineras, principalmente el norte. La Amunochi representa de las regiones desde Arica hasta Coquimbo, ¿ya? Y en estas distintas reuniones que hemos tenido como comisión, hemos logrado, ¿no es cierto?,
instaurar un tema que es importante, que es el tema de una compensación de acuerdo a los minerales que se están extrayendo en nuestras comunas. Cada día vemos cómo el cobre, ¿no es cierto?, se va, ¿no es cierto?, de nuestro territorio, perdón, y prácticamente no queda nada en nuestras comunas. Esa es la realidad. Calama, principalmente, o la región de Antofagasta, en este momento hay cerca de 14 mineras, ¿ya? Y de las cuales casi todo, ¿no es cierto?, el volumen económico se concentra en la región de Santiago. Y es una realidad. Entonces necesitamos, como Amunochi, un tema de una compensación. No es un impuesto, es una compensación de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo, que se queden los recursos. Llámese un 3, un 4, un 5%. Nosotros como Amunochi estamos esperando un 5% de la compensación, ¿ya? Pero ya es importante que, de acuerdo a lo que dijo la presidenta, este dinero o estos fondos sean redistribuidos, ¿no es cierto?, en las distintas comunas de nuestras regiones. Así que por eso estamos acá como representantes territoriales, para que ustedes nos puedan, ¿no es cierto?, escuchar y podamos dialogar y generar acuerdos. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Acuérdense que son 15 minutos de exposición. A continuación de ello viene el alcalde, el señor Eliezer Chamorro. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra Pastenes Muñoz, directora ejecutiva de Amunochi. Solo hacerles un punto para tenerlo en consideración. Cuando los municipios están solicitando, los municipios que conforman Amunochi están solicitando asignación de recursos, no solamente a través del gobierno regional, tiene que ver con las grandes dificultades que tienen los municipios para acceder a los recursos que se generan a través de los gobiernos regionales, considerando que entran a través del FNDR. Y los procesos para acceder son bastante complejos, que podrían ser para algunas comunas más grandes en que tienen equipos profesionales, los municipios disponibles para hacer el trabajo, no así las comunas más chicas. Hay que fijarse en un solo dato: región de Antofagasta. Región de Antofagasta tiene hoy día un 18% de gasto presupuestario del FNDR, y eso tiene que ver con que no se han presentado iniciativas que tengan que estén con RS, me refiero, porque sí se han presentado iniciativas, pero no con RS. Ni de parte de los sectores ni de parte de los municipios se alcanzan esos RS que suelen ser muy complejos. Y como les dije, los municipios, que es la primera puerta donde toca la ciudadanía, tienen que atender muchos temas. Por lo tanto, tienen sus equipos colapsados. No es cuestión de que les entreguen recursos para que hagan cualquier cosa ni de cualquier manera. Tienen que ser un proyecto de buena calidad, pero que no tengan estas exigencias que se hacen a través de los procesos que están vinculados al FNDR, y tampoco es para usarlos en cualquier cosa. Se determinan ahí los ámbitos en que se usarían estos recursos. Particularmente, fíjense en el tema de salud. Nosotros en la región de Antofagasta tenemos un centro oncológico que atiende a la macrozona en el tema del cáncer. Los números que tenemos en cáncer son tremendos. Entonces nosotros necesitamos recursos que puedan los municipios poder colocar en ciertos niveles para, por ejemplo, detectar precozmente el cáncer, cuestión que han estado haciendo ya hay iniciativas, pero se requieren mucho más recursos. Así que eso es lo referido a por qué se solicita que haya una cantidad de recursos directamente a los municipios y no que tengan que pasar por los filtros del gobierno regional. Muchas gracias. A ver, yo creo que esto no tiene que ver con ellos, tiene que ver más bien con una discusión con el Ministerio de Hacienda y la IPRES, ¿ya? Pero creo que así como en las patentes mineras va una parte destinada a ambos lados, creo que sería la propuesta muy parecida a la que ustedes están haciendo el día de hoy. Y quiero recoger, alcaldesa, por si estoy equivocado, que ustedes lo que quieren es flexibilidad en los fondos que reciban por este concepto el día de mañana. Eso también lo vamos a tener que ver con el Ejecutivo, porque es ahí donde se crean los problemas. Acuérdense que lo que se recoge hoy día como artículo 1 dice que es para obras de desarrollo.
y ahí hay interpretaciones diferentes. Ustedes lo que quieren que sean para paliar otras cosas que tengan que ver con el funcionamiento de los municipios. Si es así, para poder que quede bien aclarado en el acta, para que la presidenta después lo podamos resolver cuando tengamos con el presidente. Eso es flexibilizarlo con respecto a lo que está hoy día. Le voy a dar la palabra al senador Gaona. Primero que todo, bienvenido al Senado de la República, que saludar especialmente a cada uno de los alcaldes, concejales y funcionarios de la Asociación de Municipios Mineros. Saludar especialmente al alcalde de Norambuena, de María Elena. Lo conozco hace un buen tiempo y sé de las luchas que ha dado en estas materias y en otras. Yo voy a tratar de un poco de hacer las preguntas por las cuales nos van a poner trabas a lo que ustedes están planteando. Porque hay una serie de una estructura administrativa del Estado que muchas de las cosas que ustedes plantean va a chocar y que hay que buscar fórmulas para vencer. Y en ese sentido va a ser muy interesante lo que ustedes puedan proponer al respecto. Ustedes viven la experiencia del día a día de la relación con los gobiernos regionales y, en fin, la ejecución de la inversión y todo ello. El proyecto del gobierno expresa claramente que toda la gran minería del cobre, fundamentalmente, o que la gran parte de su producción es cobre. No afectaría a la minería no metálica y a la minería metálica, por ejemplo, como la del hierro, que son otros volúmenes, otros precios, otros ingresos. Entonces, el gobierno ha presentado un proyecto, una indicación sustitutiva que se refiere exclusivamente a la gran minería del cobre, que es lo que tenemos fuertemente en la región de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y también Coquimbo. Y también se refiere a aquellos proyectos de más de 50.000 toneladas de cobre fino en términos de del royalty que habla ad valorem y sobre margen operacional. Y el otro, los de menos de 50.000 toneladas, exceptuando la pequeña minería, continuarían con el impuesto específico. Por lo tanto, sí tienen un impuesto el resto de las empresas que producen menos de 50.000 toneladas de cobre fino. Entonces, eso para aclarar respecto a la denominación de región minera, el punto número 1. Después, en el número 2, yo les voy diciendo cosas para que ustedes después un poco me vayan contradiciendo o cómo podemos superar estas inquietudes que van a surgir necesariamente. La distribución. El gobierno plantea 65-35. Eso significa, este royalty al precio actual son más o menos unos $1.000 millones anuales. De esos, plantea el gobierno el 35%, son unos $350 millones y eso significa más o menos un incremento presupuestario del 24 al 25% en cada una de las regiones. Regiones como la de Antofagasta, desconozco el FNDR, pero por la relación proporcional uno puede decir que debe andar entre los 65.000 y 70.000 millones de pesos al año. Por tanto, estamos hablando de 25.000 millones de pesos adicionales. Y usted apuntaba a una cuestión muy cierta que tiene que ver con la capacidad de ejecutar el presupuesto, que siempre hay problemas y finalmente se llega a fin de año, los últimos 2 meses haciendo cualquier cosa para cumplir las metas de presupuestaria. Y evidentemente hay municipios que no tienen las capacidades para ejecutar a veces proyectos cuando son definidas comunidades técnicas y todo ello y se les genera un problema. Por ejemplo, si construyéramos un CEFAN en la municipalidad de Sierra Gorda es duro, o sea, no hay la capacidad técnica, no porque los profesionales que están ahí no tengan la capacidad, porque son muy pocos o muchas veces no los tienen. Entonces ahí hay un tema de si realmente, claro, recibir Calama puede ser, Antofagasta, pero no sé cómo podrán enfrentar este mayor presupuesto, más aún si más adelante ustedes definen que el 70%, si no me equivoco, en el punto número del 2.4, 70% del royalty minero va exclusivamente a las comunas donde hay minería. Eso significaría que ese 70% se tendría que distribuir, y eso quiero que ustedes me aclaren, entre, por ejemplo, en el distrito norte, en Calama, Sierra Gorda, ¿cómo se distribuiría allí? Porque evidentemente las necesidades son bien distintas. Calama tiene, y María Elena, que también, Calama tiene necesidades bastante más grandes que la que tiene Sierra Gorda, y esta distribución del 70%, ¿cómo se hace? También el argumento que hay para no entregar el 50% y sí entregar un 35% es porque Chile es un país, es como si toda la industria del salmón tributara exclusivamente para la región de los lagos, o como que toda la industria forestal tributara exclusivamente para las regiones del sur de Chile, o toda la industria agrícola tributara exclusivamente de Santiago al sur.
hay que recordar de que los recursos que reciben los municipios, especialmente los municipios que son financiados fundamentalmente por el Fondo Común Municipal, precisamente reciben fondos desde el nivel central. Y la mayor parte de la inversión sectorial muchas veces más alta que la propia inversión de los gobiernos regionales. Por tanto, y se hacen en muchas comunas que hoy día son deficitarias en términos, si no fuera por el Fondo Común, no podrían. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Le llegamos más recursos, le sacamos el Fondo Común, le sacamos la inversión sectorial, en fin. Todos esos equilibrios, evidentemente, quiero que ustedes me puedan un poco argumentar o llevarse un poco la tarea en el sentido de cómo podemos luchar contra eso. Y finalmente, lo que tiene que ver con la gestión de los proyectos. Chile se caracteriza por tener una gestión que prioriza y asigna eficientemente los recursos públicos cuando se trata de inversiones. Por eso que existe el Sistema Nacional de Inversión Pública, es por eso que existe el Ministerio de Desarrollo Social y es por eso que los proyectos tienen que tener rentabilidad social, lo que ustedes le llaman RS. Porque evidentemente cuando los recursos son escasos hay que priorizar. Y evidentemente la priorización va de la mano con donde efectivamente hay mayor beneficio social para los proyectos. Y eso lo hace el MIDESO. Y es por eso que se establecen los gobiernos regionales y los formuladores de los proyectos son los municipios en general y los sectores. Y tienen que demostrar que efectivamente los proyectos que presentan son rentables socialmente por sí y además más rentables socialmente que otros, porque los recursos no son infinitos. Entonces, evidentemente, va a ser bien difícil que no tengan que pasar los proyectos por la evaluación social de proyectos que tiene todo proyecto superior a los 75 millones de pesos. Recuerden que los únicos proyectos que ustedes pueden tener sin evaluación social es los proyectos de la Subdere, que pueden hacer una multicancha, pueden hacer una serie de cosas y no necesitan mayor evaluación. Pero de ahí para arriba es otra cosa. Por esto que les decía yo, escasez de recursos, necesidad de priorizar y rentabilidad social. Entonces yo no sé cómo vamos a poder vencer eso, que es una cuestión que está instalada. Y ahí sería bueno tener propuestas al respecto. Y evidentemente ese es el control, más allá de la Contraloría Regional, porque la Contraloría Regional lo que hace es verificar la legalidad de los procesos, pero la Contraloría no puede cuestionar ni definir si un proyecto está bien o mal definido desde la perspectiva de la rentabilidad social. Eso es tarea de la Administración del Estado y en este caso el Poder Ejecutivo, municipios, gobiernos regionales, en fin, gobierno central. Entonces, yo veo difícil, o cómo pueden creer ustedes que podemos, porque aquí hay que no solo plantear queremos esto, sino que además cómo, porque nos van a argumentar todo lo que les estoy diciendo yo, porque esta conversación yo la he escuchado por años, y por años no nos ha podido resolver. Entonces sería interesante que ustedes de la experiencia que viven día a día puedan definir más allá de demandas, que está perfecto, sino propuestas. Porque para poder legislar nosotros aquí también son ustedes los que nos pueden aportar, porque aquí vamos a tener al otro lado a la estructura del Estado que nos va a decir por qué no lo que ustedes están planteando. ¿Se fijan? Entonces, esa es un poco mis inquietudes, presidente, para que, si no lo podemos resolver ahora, podemos seguir manteniendo una conversación de cómo podemos efectivamente proponer algo que sea razonable también para las autoridades del Poder Ejecutivo, porque eso es lo que nos va a decir, no este gobierno, cualquier gobierno. Que así funciona el Estado en Chile. Eso es un poco lo que yo quería plantearle. Gracias, presidente. Gracias, senador. Le damos la palabra al alcalde Calama. Bueno, muy buenos días, presidente. Saludar a todos los parlamentarios. Muchas gracias por recibirnos. Primero, partir del principio de que son todos los alcaldes del norte que solicitan la aplicabilidad del royalty, que no pasa por un concepto de tributo, pasa por un concepto de compensación. Y en términos de compensación es pasado, presente y futuro. Que el ajuste contable requiera a través de la DIPRES, como dice el senador, requerimientos administrativos, como se señala, es un proceso que se tiene que cumplir. Pero desde el punto de vista del principio de la compensación, y como propone el proyecto original, sobre la base bruta del 3%, que además tenemos que conocer cuál es la propuesta del gobierno en términos de prelegislativo del proyecto mismo, de la cual nosotros ya tomamos un común denominador, que es el 3% sobre el margen bruto. Eso, o derechamente el concepto de extracción. Y como dice el proyecto original, que usted lo conoce mejor que nosotros, en realidad es desde lo que es minería metálica y no metálica, y sus derivados. Y la sustancia, como dice el proyecto en los otros, sí que corresponda al momento de que se presentó originalmente. Nosotros creemos que el proyecto es muy viable desde el punto de vista de la aplicabilidad,
porque uno a revisar lo que es la base de impuesto interno, y está publicado, los impuestos al tabaco, los impuestos al combustible, son entre 0,3 al 0,5% del Producto Interno Bruto. Y de los dos impuestos específicos de la minería del royalty, porque Chile tiene royalty, ¿no? Eso nosotros lo sabemos desde el punto de vista tributario. Tiene dos impuestos específicos de royalty, pero no tiene el efecto de compensación. Eso no alcanza desde el año 2010 al año 2016, no alcanza ni siquiera el 0,3% del Producto Interno Bruto. Es más, el año 2017, de acuerdo a la página, bueno, acá tengo la exposición, pero no lo voy a, entiendo que son 15 minutos, presidente. El año 2016, del año 2017, ni siquiera alcanzó el 0,1% de lo sumatoria de los dos impuestos específicos actualmente del tributo, que es un tributo de tax que hay en nuestro país. Y eso a nosotros nos conlleva a presentar un tributo, del punto de vista ahora de compensación, del 3% sobre la base bruta del derecho de extracción. Es decir, lo que recomienda el Banco Central, que es parte de la fuente empírica de evidencia como fuente primaria, en realidad está como fuente primaria, está citado, así lo pone el Banco Central, y de todos los gobiernos de turno, o sea, desde el año 2010 al año vigente, son más de 54.000 millones de pesos por concepto de utilidades, de rentabilidad variable, y que solamente por concepto de estos dos impuestos logramos 2.400 millones de pesos, 2.400 millones de pesos en la década que estamos generando la comparación, y muy inferior a los 14.000 millones de pesos por concepto de impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, ustedes sabrán, presidente, señores parlamentarios, el 90% impuesto al consumo, es decir, de los contribuyentes. Es decir, la comparación de la aplicabilidad del impuesto desde el punto de vista contable claramente es viable desde el punto de vista financiero. Y eso a nosotros nos da el impulso de ponernos de acuerdo como alcalde. Sobre la mesa, y acogemos la recomendación también de nuestro parlamentario, don Sergio. Don Sergio, un gusto saludarlo, don Sergio, tanto tiempo. Pero en la mesa no se visualiza el concepto del excedente, tanto del proyecto como tampoco de la propuesta prelegislativa que el gobierno quiere entregar, que además bajó del 3% a un porcentaje inferior, que usted lo debe manejar mejor que nosotros. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo en ese punto. Pero el segundo punto que a nosotros nos merece más atención y precisiones con respecto al excedente. La minería, hace 2 meses atrás, decidió a través de la máxima autoridad de la minería, del presidente ejecutivo, la reinversión de los excedentes. Y para nosotros es preocupante porque durante el periodo, y de acuerdo a los datos de impuestos internos, el 2021 se registraron cerca, y por Cochilco, el impuesto interno se registraron cerca de 8.000 millones de dólares por concepto de excedente. Es más alto de los últimos 15 años en la historia de nuestro país, habiendo pandemia. Y no está en materia de discusión ahora. Por eso que lo que nosotros estamos pidiendo es muy marginal a lo que podríamos agregar. Y si uno saca la comparación solamente por los 8 millones de dólares y aplicando el porcentaje referencial del 3%, son 240 millones de dólares, y aplicando la distribución que señala nuestra presidenta, nosotros llegamos a un porcentaje solamente en la región de Antofagasta de por lo menos 144 millones de dólares, lo que involucra 130.000 millones de pesos por comuna. Sin visualizar que aún podríamos percibir más por concepto del 3%. Es decir, nosotros sobre la mesa, presidente, no es conveniente que nos bajen el 3%, que es un tema que se estaba discutiendo en su momento y tenemos que llegar a acuerdo. Segundo, nosotros podríamos pedir más allá del 3% hasta el excedente, porque el excedente es del territorio, de las provincias que históricamente o comunas que han sido de alguna manera sacrificadas en el desarrollo de nuestro país. Y en relación a la metodología que propone nuestra presidenta y nuestro presidente de los municipios, nosotros estamos de acuerdo con la metodología de tonelada histórica por territorio, estamos de acuerdo. Y es viable, y entendemos el cómo, la metodología de cómo lo podemos desarrollar. Sin embargo, esto no pasa solamente por las capacidades instaladas de los municipios, esto pasa también por cambiar la metodología de la Mideso. Es decir, la metodología no puede ser la misma con respecto a los procesos del RS. En este momento ya hay un quiebre del punto de vista de generar una aplicabilidad mucho más rápida, porque de la Mideso del RS ya no está restringido los 70 millones de pesos. Ahora nosotros podemos presentar proyectos de emergencia por sobre el orden de los 150 millones de pesos. O sea, se está dando la alternativa. Nosotros lo que pedimos es que si la Contraloría abrió las puertas
en la región de Antofagasta, y yo creo que la Contraloría es la misma a nivel nacional, de la cual cerca de más de 15.000 millones de pesos en la región se pueden invertir sin RS, como lo hicimos con los proyectos FRIL, ¿se recuerdan, colega? Con los proyectos FRIL. Creo que es una muy buena puerta para que también, de la perspectiva de los ingresos por concepto de royalty, se puedan aplicar. Y lo otro, presidente, bien concisa la exposición, nosotros estamos siendo bien bondadosos con las regiones que son de la costa, porque también son parte del beneficio de este proyecto de la distribución. Pero también no sabemos si la reciprocidad va a ser la misma, porque así como están los alcaldes de la costa pregonando el royalty portuario, yo no sé si a nosotros nos va a dar la vida cabida para recibir ese tributo. Entonces, nosotros, inclusive el interno como alcalde, nos cuesta ponernos de acuerdo con respecto a los porcentajes de distribución. 50-50, 70-30. Nosotros esperamos 80-20, una opinión muy personal. Pero sí solicitar el apoyo de que con respecto al royalty, que es compensación, mantener el 3% y que la distribución se pueda aplicar modificando las metodologías, como dice el senador, a través de la Mideso, con respecto a ciertas condicionalidades que el RS ya quedó obsoleto en nuestro proceso, y yo creo que la pandemia ha dado muestra de ello. Y segundo, que los recursos tengan también reglamento de uso. Yo entiendo que cada proyecto legislativo tiene un reglamento de uso adjunto, y allí se pueden justamente derivar y precisar los detalles hasta de control, como sugiere la segunda parte del documento por parte de nuestra presidenta, de cómo nosotros podemos regular el informe que corresponda. Y lo otro, como tercer elemento, anotaba lo que decía nuestro parlamentario en relación a los porcentajes. El presupuesto de la región del FNDR son cerca de 90.000 millones de pesos. Y somos 9 comunas. 9 comunas, presidente, ¿no es cierto? 9 comunas. Son 10.000 millones de pesos. No, por supuesto, yo pensé que era una hora más. Entonces, presidente, son 9 comunas, 10.000 millones de pesos. En realidad el FNR en este momento está financiando estos temas de seguridad. Y eso es poco justo, siendo que el FNR en su criterio de correlación de cuando se impulsó y se gestó el autor, que no voy a decir quién, era exclusivamente para proyectos de obra de inversión, equipamiento y de desarrollo. Pero gran porcentaje de la FNR se están dirigiendo exclusivamente a los temas de seguridad. Por eso la urgencia de los alcaldes del norte que estamos muy mancomunados en este esfuerzo, de poder, ¿no es cierto?, mantener el 3%, y que luego el reglamento de uso defina, porque sé que la distribución no nos va a poner de acuerdo, el reglamento de uso defina, con la participación de los alcaldes del norte, de cómo podemos distribuir esos recursos. Eso más que nada. Gracias, señor presidente. Gracias, señor parlamentario. Gracias, alcalde. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no le vamos a quedar tiempo a la empresa. Entonces, no está asumiendo su responsabilidad, y en el caso de la macrozona norte, la mayor parte de los proyectos que tienen que ver con control fronterizo, con la inmigración ilegal y todo eso, lo están financiando las regiones en vez de hacerlo el gobierno central, que es su responsabilidad. Y eso es un tema también que los gobernadores debieran levantar con muchísimo más fuerza. Solamente esa acotación, presidente. gracias, senador. Le vamos a hacer la palabra a don de Freeport, al señor Mario Larena y don Francisco Costaba. ¿Quién va a hablar de ustedes dos? Yo, senador. Don Francisco, adelante. Ok. Tenían una tablet que nos iban a... Ay. Lo voy pasando. Ok. Nosotros somos Freeport, una empresa una empresa norteamericana que tiene una sociedad contractual minera con Codelco. Somos 49% Codelco, 51% Freeport. Partimos el año 1996 con una... Dale la próxima. Partimos el año 1996. Tenemos del orden de 3.000 personas trabajando. Tenemos 1.436 proveedores nacionales, de los cuales 614 son de la región de Antofagasta. La próxima. Somos la primera empresa minera que se
acreditó con la norma 3262 de inclusión y diversidad, y también fuimos la primera empresa minera que se certifica con el Copper Mark, que significa cómo producimos nuestro cobre. ¿Ok? La próxima. Hemos contribuido al Colegio Don Bosco, tenemos un proyecto de Dream Builder que genera capacidades en mujeres a través de generar conocimientos de emprendimiento. Apoyamos el Impulso en Loa y también tenemos en la costa de Tocopilla un programa social para que crezca. La próxima. La minería, hoy día nosotros tenemos, aquí tienen una muestra de la ley de cobre total de Labra, que partimos con 0,55 en 2007 y estamos con ley de cobre total de 0,5. Sin embargo, la ley que es de cobre oxidado, que es la ley de cobre que funciona en el proceso actual que tenemos, partimos en 0,35 y vamos en 0,10. Y por lo tanto, la próxima. Y por lo tanto, nosotros nos enfrentamos a tener que cambiar el proceso productivo para poder usar y recuperar de ese cobre entre la ley de cobre total y la ley de cobre oxidado. Necesitamos cambiar el proceso a una planta concentradora, que significa una inversión de $6.000 millones. $6.000 millones que además considera una planta desaladora y una cañería de impulsión. Pasamos por su alcaldía, por su comuna, perdón, por su comuna, hasta un cierto lugar y conectamos arriba. ¿Ya? Vamos al siguiente. La situación financiera de Labra es a precios desde el año 2013 al 2021. Hemos tenido 2 años rojos, ¿ya? Hemos tenido un periodo de 5 años hasta el 2020 en donde estuvimos bien complicados. Y el 2021, cuando el precio del cobre sube de 2.8 a 4.23, ¿no es cierto?, tenemos un resultado razonable. ¿Ok? La próxima. ¿Cuál es el impacto que genera en la empresa la nueva ley de royalty? Nosotros hicimos 2 simulaciones. Una correspondiente al año 2021, en donde tenemos un resultado positivo dado el precio del cobre, y otra que es una proyección para los próximos 5 años. Dale nomás. Esta es la tabla de impuestos, que es la tabla que está presentada en el proyecto de royalty. Y acá quiero detenerme un poquito. La tabla de impuestos, que aquí se muestra, en el proyecto de ley existe una condición en donde se nos declara relacionados a Codelco, y por lo tanto, a pesar de producir bajo 100.000 toneladas, se nos hace aplicable la tasa para una producción sobre 200.000 toneladas. En consecuencia, hicimos 2 simulaciones. Una simulación con que consideramos que nos consideran sobre 200.000 y otra que nos consideran bajo 200.000 toneladas. Vámonos a las 2 últimas líneas. Tenemos que nosotros hoy día pagamos en el 2021 $89 millones de impuestos, y que representan un 36,2% de la utilidad o del ingreso antes de impuestos. Si aplicamos la tabla de royalty y el impuesto a la rentabilidad, llegamos a un costo total tributario del 54,1%. O sea, tenemos un aumento del 49% de la carga tributaria. Pasamos de 36,2 a 54,1.
estamos suponiendo que el impuesto específico, el royalty y el impuesto a la rentabilidad es deducible para efectos del impuesto a la renta. Si aplicamos la tabla para operaciones bajo 200.000 toneladas, la situación se reduce un poco, pasamos de un 36,2% del ingreso antes de impuestos a un 50,9%, lo que implica un aumento de 40%. Vamos a la próxima. Si nosotros estamos aumentando la capacidad de tratamiento de forma tal de que podamos mejorar nuestra posición de costos, y para lo cual hicimos una simulación hacia adelante de 72.000 toneladas, pasaríamos a 104.000 toneladas al año, y tendríamos un precio del cobre que estábamos proyectando de 4.25. No tiene mucho que ver con la situación actual del precio, pero la perspectiva de largo plazo con la electromovilidad nos hace pensar en eso. También simulamos los dos valores en el sentido de sobre 200.000 y bajo 200.000, y consideramos también que el impuesto específico a la actividad minera actual también desaparece con la implementación de los dos nuevos royalties. En esto estamos con situaciones bastante parecidas. Nosotros generaríamos en un plazo de 5 años a $4.25 de precio del cobre, 1.884 millones, y de los cuales un 51,7% iría en impuestos y un 48,3% para el inversionista. De un 34,3% que tenemos hoy día. O sea, subimos un 51% nosotros la tasa de impuesto a la empresa. ¿Ya? Porque pasamos de 34,3 a 51,7 y de 34,3 a 48,8 si es que se nos aplica la tasa de impuesto correspondiente a una producción bajo 200.000. Las conclusiones son varias. Primero, el tema de declararnos relacionados con Codelco. Si bien son socios nuestros, tienen un 49% de la empresa, pero el sumar la producción de Codelco nos deja con la tasa para una empresa sobre 200.000 toneladas y nosotros estamos produciendo 100.000 toneladas. Ese es un tema que nosotros tenemos que de alguna forma verlo. Segundo, el componente de rentabilidad, al excluir el tema de las amortizaciones y depreciaciones, estamos excluyendo una parte significativa del costo de producción. Y por lo tanto, vamos a quedar sobre aplicar un margen de rentabilidad sobre el costo directo. Y queda toda la otra parte que se paga, que es la inversión que se hace al principio para poder seguir funcionando, queda excluida del cargo de la determinación de la utilidad para efectos del royalty. También la otra carga importante de mencionar, los cargos de amortización, como les mencionó, y lo otro es también estructurarlo sobre los márgenes operacionales. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que consideremos, no todas las minas tienen la misma ley de cobre. Y por lo tanto, hay algunas que tienen alta ley y tienen un margen bastante bueno, pero hay otras que estamos más ajustados, como ustedes pudieron ver en los resultados, que a precios de 3.8, 3.5, nosotros estamos ahí nomás. Ese punto es tremendamente importante de considerarlo. Básicamente, ya les expliqué el aumento de la tasa de impuestos de 34,3 a alrededor de 50%. Ese es un aumento significativo para nosotros. Y además, quiero mencionarles que ese 51,7, aquí se habla mucho de comparación con otros países, ¿ya?
Nosotros tenemos operaciones en Indonesia, tenemos operaciones en Estados Unidos, tenemos operaciones en Perú. Y tenemos datos. Los datos en Estados Unidos es que la empresa minera paga, entre todos los impuestos que hay, paga un 30,9% de impuestos sobre la excedente antes de impuestos. Perú tiene un 40,7%. Australia tiene un 36,5% y China tiene un 36,6% de impuestos. Y nosotros, a través de este proyecto de ley, estaríamos pasando hablemos de cifras redondas del 50%. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, estos inversionistas en grandes empresas extranjeras miran el mundo, no miran solo Chile. Y en el mundo hay minerales, y buenos. Australia hay minerales. En Indonesia nosotros tenemos la mina Grasberg, que les digo tiene un costo negativo de 20 centavos. O sea, ganamos 20 centavos. Toda la producción de cobre y oro de esa mina paga todos los costos. Y de esa mina nosotros le damos el 35% aproximadamente en impuestos al gobierno de Indonesia. Entonces, cuando nosotros pretendemos llevar, hay que tener en consideración cómo mantenemos esta industria, que es la minería, que ha contribuido al país. No nos neguemos los nortinos. Yo he estado 50 años trabajando en minería. Construí la mina Lo Aguirre, que producía 15.000 toneladas aquí a la salida de Santiago. Después construí Cerro Colorado. Después construí la mina Spence. ¿Ya? Y ahora estamos en el Abra. Construimos Cerro Verde. ¿Y ustedes saben por qué construimos la concentradora de Cerro Verde y no la concentradora de Abra? Muy fácil. Se los digo al tiro. En Arequipa, nosotros construimos una planta de 240.000 toneladas de cobre diarias. Perdón, 240.000 toneladas de cobre diaria de mineral, con un costo de 4.850 millones de dólares. Esto lo hice yo el año 2015. Esa planta, la misma planta que queremos construir en el Abra, 240.000 toneladas, la misma planta, nos cuesta 6.000 millones de dólares. ¿Y por qué nos cuesta eso? Nos cuesta eso porque acá tenemos que usar agua desalada. Y tenemos que bombearla a 3.000, no la bombeamos a 4.200 donde está la mina, sino que la bombeamos a 3.000 y bajamos el mineral para que lo procesemos y sea más atractivo. Y además, en Arequipa hicimos un negocio redondo con el gobierno. Nosotros conectamos todos los colectores de alcantarillado de la ciudad de Arequipa. 5.000 litros por segundo de alcantarilla, de agua alcantarillado. Les procesamos ese en una planta procesadora de alcantarilla. Y de ese podemos sacar 1.000 litros por segundo y 4.000 litros por segundo van al río. Y del río ha permitido que nosotros tengamos una fuente exportadora porque no se riega con agua servida, sino que se riega con agua tratada. Ese es el engranaje que se mueve el ecosistema minero, con las comunidades, con sus necesidades, con todo. Pero tenemos que tener condiciones, porque mi jefe que está en Phoenix, Arizona, me dice, sí, me va a subir los impuestos. Bueno, ok, está en su derecho, no lo niego. Pero él mira que probablemente pueda invertir más en Australia
que puedan en Perú, que puedan invertir en Estados Unidos, en sus minas. Tenemos 10 operaciones mineras en Estados Unidos, de leyes más o menos equivalentes. Y no es que el Abra ya no tiene las leyes que tenía en el año 96. Así que esas son las cosas, señor senador, que tenemos que sopesar en el momento de tomar una decisión. Y nosotros, el proyecto de las 6.000 toneladas, de los 6.000 millones de dólares, está supeditado un poco a qué es lo que pase con este tema y con la Constitución para poder tener un régimen estable para la inversión extranjera. Muchas gracias. Gracias, don Francisco, por su exposición. Las preguntas las vamos a hacer al final, senador, para avanzar. A continuación viene don Manuel Viera, expresidente de la Cámara Minera, hoy día past president, junto a don Daniel Baista. Don Manuel. Tenemos acá ayuda. Nos vinieron a hacer barra. Con este voy moviendo. Y se avanza con este, ¿no? Sí. Ya. Empieza. Honorables senadores, buenos días. Muchas gracias por la invitación a exponer. Un honor estar acá en el Senado. Junto con Manuel Viera vamos a exponer una propuesta para este proyecto del royalty minero. Yo soy abogado, Manuel Viera es ingeniero, académico, doctor en economía de los minerales, entre varias otras cosas, y ambos representamos el encanamiento minero y representamos a muchos profesionales interesados en el desarrollo de la minería de Chile. Nosotros pensamos que la minería más la sustentabilidad es igual al progreso y desarrollo de Chile. No cualquier minería, sino la minería sustentable. La minería no solo aporta en impuestos, recaudación fiscal, aporta también a las comunidades, empleos directos e indirectos. Representa el 14.6% del PIB, pero si además vemos el efecto multiplicador, es mucho más grande, llegando al 26%. Hablemos de la competitividad en la minería. Ha habido una innegable disminución en leyes de los minerales. Vemos que en el 2002 el promedio era de 1,13, al 2020 era 0,64, o sea, prácticamente disminuyó a la mitad. Dicho en buen chileno, en fácil, hay que sacar el doble de roca para obtener el mismo mineral. Veamos los costos. Ha habido un también innegable aumento en los costos, pero quizás lo que más preocupa es que hoy en día estamos produciendo más caro que el resto del mundo, que el promedio del resto del mundo, y eso hay que considerarlo. Esto para mí es clave, ausencia de descubrimientos. Hace mucho tiempo no hay grandes descubrimientos en Chile. Hoy en día nosotros somos como esos herederos que reciben una fortuna del papá, se dedican a vivir de eso, pero no generan nuevos negocios. Necesitamos nuevos descubrimientos, y después voy a ir un poco más a eso. Bueno, algo mencionó Francisco Costábal de la tasa impositiva efectiva. Ahí tenemos la tasa efectiva impositiva de varios países productores. El promedio en general de los grandes productores es de alrededor del 40%. Ese es el promedio de la carga impositiva efectiva. Vemos que Chile hoy en día está en el 38,4% y estaríamos aumentando, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho CRU, por ejemplo, al 60% casi. O sea, de los países productores de cobre, solo estaría arriba de nosotros el Congo. Lo cual creemos que le resta bastante competitividad a Chile.
Este es el ranking Fraser, Instituto Canadiense, que hace un ranking de las jurisdicciones más atractivas para invertir. Mientras más puntaje se tenga, mejor se está. Vemos a Chile que está ahí, yo hice un resumen, vemos ahí algunos países productores y vemos que Chile está ahí. Chile está en el lugar número 31 al año 2021. Lugar 31, vemos que por ejemplo está arriba de nosotros Salta en Argentina, Colombia, Ecuador, San Juan, jurisdicciones que jamás hubiéramos pensado hace algunos años que estarían arriba de nosotros. Si vemos ahí la línea punteada que dice sobre Chile, vemos que el 2018 estábamos en el lugar, teníamos 84.90 y estábamos en el 6º lugar. Y aquí viene, pensemos en el futuro. ¿Por qué puso una ruleta? La posibilidad de encontrar un depósito de cobre económicamente viable es de 1 en 1000. 1 en 1000. En la ruleta es de 1 en 37. Entonces, las empresas que se dedican a la exploración minera corren un riesgo gigantesco. De 1000 intentos que se hacen, solo uno va a ser fructífero. Se gastan millones de dólares, un largo tiempo, para tener esa tasa de éxito, que es muy, muy, muy baja. Da la impresión, cuando se ve en general las políticas mineras, y en particular lo del royalty, que solamente se están considerando los yacimientos ya en operación. No se considera las exploraciones mineras. Si uno ve los yacimientos en operación, claro, algunos con este royalty van a seguir siendo viables, otros no. Pero si uno ve la exploración minera, es muy difícil que con la propuesta de royalty, que nos dejaría una tasa impositiva efectiva del 60%, haya nuevas exploraciones mineras. Y nosotros necesitamos nuevas exploraciones mineras. Necesitamos ser una jurisdicción atractiva para atraer empresas que exploren. Yo, un poco también, como ya dijo el representante de Freeport, he estado varias veces sentado en comités en los cuales se decide en qué país invertir. Y efectivamente, las empresas multinacionales hoy en día no miran un solo país, miran al mundo. Hoy en día tenemos países de África que se están abriendo, tenemos por ejemplo acá en Sudamérica, Ecuador que se está abriendo, Estados Unidos y Canadá son cada vez más atractivos. Entonces nosotros competimos contra todos ellos y necesitamos nuevos descubrimientos. De lo contrario, en no mucho tiempo más, vamos a estar con yacimientos antiguos, de muy baja ley, y vamos a ir perdiendo nuestro sitial como el principal productor de cobre. Por eso creemos que es fundamental, y acá Manuel les va a exponer una propuesta, tener las políticas adecuadas para fomentar la minería y en particular la exploración minera. Manuel. Bien. Muchas gracias por la invitación. Lo que yo voy a hablar un poquito bien rápido es la propuesta que traemos. Yo voy a hablar como past president y socio fundador de la Cámara Minera de Chile. Tengo 38 años de experiencia en distintas faenas mineras y del mundo, especialmente en Río Tinto Zinc. Y el temario que voy a hablar un poquito es el siguiente, nuestra propuesta. Antes ya se había dicho un poquito, pero es importante. La minería en general tiene características distintivas que lo hace distinta a otras industrias. Por eso es importante que la minería es distinta, digamos, a la industria del calzado o de cualquier otra. Primero que nada, digamos, alta inversión asociada, siempre, digamos, riesgo asociado a la inversión. También incertidumbre siempre presente, por lo tanto se requiere mucho tiempo para la maduración de los proyectos y todo eso de alguna manera debe estar presente cuando se hace una política pública como es en este caso este nuevo proyecto royalty. Pero tenemos dolores, digamos, yacimientos son viejos y etarios, son de bajas leyes y las leyes decreciendo, que eso es lo más grave. Yacimientos cada vez más profundos y obviamente la recuperación metalúrgica es compleja.
También el costo de capital cada vez en Chile se nos hace más caro. Escasez de los recursos de cobre oxidado, que obviamente ayudó mucho al boom de Chile para posicionarnos en primer lugar, digamos, y con 5,6 o 5,7 millones de toneladas al año. La caída en el ranking Fraser o Fraser, como quieran llamarle. Alta inversión en tecnología. La escasez del recurso hídrico obliga, como dice Francisco Costaval, obviamente, digamos, casi todas las mineras necesitan entonces invertir en plantas desaladoras y eso aumenta el CAPEX. Pero, ¿cuál entonces es la propuesta? Primero que nada, no voy a hablar de cómo está en estos momentos el proyecto de ley, porque ya todos lo conocen, que hay una componente híbrida que tiene que ver justamente con una componente ad valorem que no estamos de acuerdo, que ya les voy a explicar por qué, dado justamente que los yacimientos son de baja ley y pierde competitividad el país. Si tuviéramos nosotros yacimientos polimetálicos como el Perú, Ecuador u otras partes, otro sería el escenario. Y la componente sobre la rentabilidad operacional. Estamos de acuerdo justamente que gran parte de los fondos vayan a las regiones. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. Y si el Estado pretende recaudar, digamos, 1.500 millones de dólares, existen otras vías, precisamente como son los proyectos de expansión. Muchos de nuestros yacimientos son muy ricos todavía en reservas económicamente explotables. Ahí está justamente una buena posibilidad. El modelo, entonces, que nosotros podíamos plantear tiene mucho que ver con buscar el punto de equilibrio. Es decir, el Estado necesita recaudar fondos, digamos, fiscales, digamos, maximizar esos fondos para bienes, para todas las inversiones en bienes sociales y por otro lado, digamos, también una rentabilidad justa para el privado, pero obviamente que no pierda competitividad. Eso se consigue justamente con ese punto de equilibrio y justamente también con la filosofía de darle dignidad planetaria sustentable para el desarrollo humano de todo un pueblo, de un país. Este punto de equilibrio se puede, digamos, calcular en función de la regla de Hotelling o en su efecto también puede ser también el depletion o el factor de agotamiento que en estos momentos no está considerado y en todos los países sí se considera. Deben considerarse todos los flujos relacionados justamente, digamos, con la rentabilidad de la renta minera, que es distinta a la renta económica. Y ahí está el problema que justamente en este momento el modelo que se plantea, digamos, considera justamente una rentabilidad económica y no la renta minera. Ahí hay una confusión. Este punto de equilibrio puede determinarse, como ya le mencioné, como el factor de agotamiento y pueden haber técnicas de simulación para justamente llegar al óptimo. Les voy a recordar que en el año 1931 aproximadamente el gobierno de Estados Unidos llamó precisamente a los mejores intelectuales para justamente buscar ese punto de equilibrio y ahí apareció la regla de Hotelling y posteriormente Canadá hizo justamente este punto de equilibrio y en el cual con el depletion o factor de agotamiento, y precisamente miren lo que es Canadá. Es decir, Canadá hoy en día es una potencia minera. Entonces, es importante entonces darse el tiempo, es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido. Ahí está, como yo les podía mencionar, justamente lo que nosotros planteamos. Es decir, el punto de equilibrio del acuerdo de todas las partes, en el cual está maximizar la recaudación fiscal para el Estado, debe ser digamos, en el equilibrio con la rentabilidad justa para la empresa. Y contiene entonces la rentabilidad, más bien dicho, la recaudación fiscal debe contener una estructura de impuestos donde puede existir royalty sobre renta minera, pago o el factor de agotamiento, la distribución de las regiones, es decir, tienen que estar todos los flujos para que todo el mundo quede feliz. Y por último, entonces, la rentabilidad justa, consideramos nosotros que debe ser un país maduro, como es Chile, digamos, es injusto que eventualmente, digamos, se castigue, porque prácticamente hoy en día el modelo prácticamente castiga en vez de fomentar o incentivar. Bueno, ahí también estamos indicando de que también no se ha considerado el incentivo para producir, por ejemplo, bienes de capital o productos elaborados. Consideramos nosotros que dentro de esta estructura, como ya les mencioné, no aumento, es que si hay una producción de mineral run of mine, podría, digamos, de alguna manera, digamos, incorporarse, digamos, un 0,75%, producto concentrado 0,50%, cátodo 0,40% y la producción de productos elaborados 0,25%. Con eso, evidentemente, se puede incentivar a que las mineras podrían justamente ir más allá,
justamente de ser productor o monoproductores de, qué sé yo, de concentrado o de cátodo. Ahí entonces se premia justamente a los cátodos y a los productos elaborados. Entonces, integrar, solamente estamos de acuerdo en este modelo de integrar una variable, solamente una variable en la carga tributaria. El punto de equilibrio es clave, tal como les mencioné, el factor de agotamiento, el depletion, que es una cosa muy importante, y no emplear de momento un royalty ad valorem, porque en estos momentos impacta a las leyes bajas y eso en estos momentos termina siendo un castigo para la industria en general que tiene leyes bajas. Los grandes impactos ya les había mencionado, que digamos, si usted aplica, digamos, un impuesto ad valorem a las ventas, es lo mismo que bajar la ley, porque obviamente está en la ecuación de venta. ¿Qué implicancia tiene? Disminuye el inventario de las reservas económicamente explotables. Disminuye también la vida útil del yacimiento. Disminuye el periodo de recuperación de capital. Eso implica menor recaudación. O sea, va en contrario justamente a lo que el proyecto de ley en estos momentos está indicando. Repercute en la valoración de los bloques mineros, por razones obvias. Se requiere un plan minero exigente. Aumenta, digamos, también el cutoff, o vale decir, la ley de corte, y con eso implica que está dejando en el cerro una gran cantidad de mineral que en definitiva no se puede explotar y por lo tanto menos recaudación para el Estado. Hay una carga tributaria definitivamente desproporcionada que nos deja fuera definitivamente, digamos, de este campeonato, por así decirlo, mundial de la minería. Ahí pueden observar ustedes lo que yo les estoy comentando. Ahí tienen ustedes entonces una curva tonelaje ley que dentro de la economía minera, digamos, es muy importante. Es un ejemplo típico que eventualmente ahí tienen ustedes las ventas y en el cual se puede ver, digamos, que tienen ustedes el precio, en este caso de cobre o de litio, por la recuperación, por el tonelaje, digamos, y por la ley. Claramente, entonces, si usted aplica justamente ese digamos, royalty ad valorem, claramente entonces está bajando eventualmente la ley, digamos, del mineral, y eso entonces trae aparejado, digamos, una gran cantidad de impacto negativo en la caja, que es lo más importante, digamos. Un ejemplo real que me tocó justamente trabajar, pueden observar ustedes ahí que si nosotros aplicamos esta ley, digamos este impuesto ad valorem, ustedes pueden observar ahí que si la ley antes era 0.9%, y al colocar justamente este royalty a las ventas, se tuvo que bajar a 0.7%, significa entonces que solamente el fino en toneladas de 87.920.000 toneladas, bajó a 68 millones, digamos. Eso implica menor recaudación para el Estado. Es decir, que más claro realmente decir, digamos, con cifras reales. En resumidas cuentas, digamos, el actual sistema de royalty debe simplificarse en una sola variable. Eso es lo que andan buscando justamente, andan buscando los productores, digamos, y el Estado. Un sistema híbrido actual que se discute presenta incongruencias. Si el objetivo es obtener mayor recaudación, más bien parece un castigo que una herramienta incentivadora, digamos, de la minería. La componente ad valorem, ya le dije, castiga en gran medida a todos los yacimientos de baja ley, igual para todos, de baja ley o de alta ley. Y eso implica, digamos, entonces, que se han olvidado que justamente la renta minera considera todos los flujos. Y no se ajusta a la realidad minera nacional, cuyos riesgos son muchos, como el aumento de la dureza, la escasez del agua, obligan muchos montos de inversión al desalar agua, etcétera. En resumidas cuentas, les puedo indicar que respecto a la componente de rentabilidad, se considera una dimensión que en función del precio del cobre o litio transgrede la economía minera porque no considera la progresión del aumento de los costos operacionales, que es muy importante. Los costos en la minería siempre suben. Y además los flujos de caja, como la depreciación y amortización de activos nominales, que a nuestro juicio es un error y más parece entonces un castigo. La amortización de activo nominal siempre en la minería y en todas partes del mundo, digamos, sencillamente se recuperan. En este caso, digamos, es un castigo. Poner trabas a los flujos de depreciación de activos es claramente un perjuicio económico, porque ¿cómo se puede reemplazar entonces un activo cuando termina la vida útil? Eso, digamos, las inversiones que hay en equipo y maquinaria, en tecnología, en la minería, es altísimo. Entonces, obviamente, desincentiva definitivamente.
¿Mm? Y quiero aclarar una cosa importante, que la renta minera es muy distinta a la renta económica con algunos economistas. Entonces, eso tiene mucho que ver justamente la confusión que hay respecto a este proyecto de ley. ¿Mm? Y en resumidas cuentas, que es lo que más importante y es la propuesta que también hacemos, que es imperativo definir una política de riesgo, que explique a la industria minera cuál es el apetito del riesgo, la tolerancia al riesgo y la capacidad del riesgo, de tal manera que con eso se pueden hacer políticas públicas. Si no tenemos eso, es casi imposible, porque obviamente le estamos traspasando todo el riesgo al privado o en su defecto a las empresas mineras y sin derecho justamente, como se dice vulgarmente, a pataleo. Para ir terminando, lo que no se puede hacer, no se puede compararse con otros países como Perú, Canadá, Australia, Estados Unidos, etc. ¿Por qué? Primero, los yacimientos y la litología geológica son muy distintas a la realidad chilena. En su gran mayoría son polimetálicos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Perú, y ya voy a colocar un ejemplo, 5 minerales de alta ley. Ejemplo, antamina, tiene cobre, plomo, zinc, molibdeno, digamos, y otras pastas. Además, los países tienen distintas tecnologías, distintas reglas fiscales y distintos tributos que son su realidad, además idiosincrasia distinta. Y por lo tanto el valor económico de una tonelada de concentrado equivale casi a un 60% mayor a la producción de un concentrado en Chile. Eso en ninguna parte entonces se ha considerado. El impacto del royalty al valor a las ventas es distinto a la realidad chilena, porque las leyes son bajas. Sacrificar el corto plazo por el largo plazo, recaudando mayores tributos ahora, es pan para hoy y hambre para mañana. Aquí entonces les quería comentar un poco el ejemplo que yo estaba trayendo lamentablemente por el tiempo. Ahí es donde realmente ustedes pueden observar que este es un típico flujo de caja de la economía minera y donde realmente el depletion o el factor de agotamiento debería hacerse, justamente porque ahí es donde realmente en general gran parte de las políticas fiscales, digamos, y las políticas públicas, justamente es ahí donde se hace siempre justamente en los márgenes de operación. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Yo tenía, digamos, un FODA de la minería que por razones de tiempo no lo voy a pasar mayormente, y les voy a comentar que justamente nosotros, Chile es el campeón mundial del cobre y también del litio, y por lo tanto debemos hacer políticas públicas inteligentes, incentivadoras, y que precisamente le demos garantía, digamos, a la inversión. El Estado es un Estado pobre que es imposible que pueda invertir tremendos montos de inversión. De tal manera que nosotros podríamos tener también una serie de oportunidades. La primera oportunidad, tener una carga tributaria a la minería equitativa, justo, y que precisamente es con ese punto de equilibrio que yo le estaba mencionando, y que de esa manera entonces sigamos siendo un país competitivo. Cobre y litio, como ustedes saben, son los paladines de la descarbonización y también de la electromovilidad, de tal manera que inclusive se piensa de que la demanda de cobre prácticamente va a superar los 40 millones de toneladas de cobre fino al año, digamos, en el mediano plazo, y obviamente 10 veces la demanda que en estos momentos, o el consumo, por así decirlo, que tiene que ver justamente con el tema. Y para ir terminando, entonces, yo les podría colocar el caso de Fraser, que no tiene que ver, y me voy a ir directamente entonces a las conclusiones finales. Existe un espacio para perfeccionar la carga tributaria. Todavía existe un espacio. Debe simplificarse, como ya lo mencioné, aplicar el método de punto de equilibrio y el depletion, obviamente que es muy importante, y también el modelo híbrido no representa la realidad de la minería chilena, no se legisla en función de la competitividad país. Si se incentiva la industrialización de las riquezas minerales, sería, digamos, un gran aporte. Y la componente al valor que sea progresivo, independiente del precio del cobre, sino en función del margen del margen de operación de las empresas. Como les puedo comentar, hay varias cosas que eventualmente, pero esta presentación seguramente va a estar, digamos, a disposición de cada uno, digamos, de todos ustedes. Y por último, entonces, para terminar, que es la última lámina, estamos muy de acuerdo de entregar parte de los fondos generados a las regiones. Muy, muy de acuerdo. Y el royalty debe ser un factor incentivador, de modo que recomendamos no dejar afuera, incentivar a las empresas a darle un mayor valor agregado a los productos que comercializan.
el caso de Canadá y Estados Unidos aplicaron este punto de equilibrio en su carga tributaria a la minería en el largo plazo y han desarrollado su minería de clase mundial. Recomendamos no compararse más con otros países competidores por tener yacimientos muy distintos, litologías distintas, y de esa manera entonces genera una falacia histórica y cultural. Y por último, y termino, Chile y su minería es demasiado importante y se debe decidir en base a lo mejor para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel y Daniel, por la exposición que nos han dado. Le vamos a hacer la palabra a la compañía minera Caserones, que está representada por su gerente de operaciones, don Gonzalo Araujo, su gerente corporativo de finanzas, don Rodrigo Carreño, y el gerente corporativo legal, señor Alejandro Canut de Bon. Don Gonzalo, tiene la palabra. Muchas gracias, senadores, por la invitación a esta comisión para explicar cuál es el impacto que tiene este proyecto de ley de royalty en Minera Caserones, tanto en su situación presente como la proyección a futuro de aprobarse la ley en la forma en que está planteada. Ahí está. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, Minera Caserones está ubicada en la tercera región de Atacama. Es un yacimiento que está a 162 kilómetros al sureste de Copiapó, a 15 kilómetros de la frontera con Argentina, en plena cordillera de los Andes, con la mina ubicada entre 4.200 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. Nosotros producimos concentrado de cobre, concentrado de molibdeno y cátodos. Es un proyecto de muy baja ley. Recién se mencionaba que el promedio en Chile es del orden de 0.6. Nosotros tenemos hoy día 0,46%. Esto significa que en cada tonelada de mineral hay aproximadamente 10 libras de cobre solamente, de las cuales, aplicando la recuperación metalúrgica, se obtienen 9, 8 libras de cobre por cada tonelada de mineral que tenemos que mover. Y la ley proyectada en el largo plazo para el resto de la vida útil, que es hasta el año 2037, es decir, 16 años más, es de solo 0,37%. El proyecto fue aprobado en el año 2010 ambientalmente, y en el mismo año iniciamos la construcción. Partimos nuestra producción de cátodos el 2013 y el 2014 la producción de concentrado. La inversión total fue 5.257 millones de dólares. Actualmente trabajan en Caserones 1.000 trabajadores propios y 3.500 contratistas. De este total, aproximadamente un 33% es mano de obra de la región. Y la vida útil, como lo mencioné, es hasta el año 2037. Aquí podemos ver un perfil de producción. Los primeros años tuvimos un ramp-up muy complejo para ir aumentando la producción gradualmente. Las condiciones climáticas, las condiciones de altitud y las dificultades operacionales complejizaron este proceso de ramp-up, de crecimiento de producción. Hoy día estamos en torno a 120.000 toneladas de cobre en concentrado, aproximadamente 20.000 toneladas de cátodos y una producción de un poco más de 3.000 toneladas anuales de molibdeno. Como pueden ver en el gráfico de las leyes, partimos con leyes de 0.63, es decir, más o menos en el promedio de la industria, pero hoy día ya estamos en 0.41 a 0.46 y nos proyectamos a tener leyes promedio en los próximos años de 0.37, que hacia el final de la vida útil están más cerca del 0.3 que del 0.4. Por lo tanto, producto de estas bajas leyes, somos una empresa que está en el cuarto cuartil de costos, comparando el costo C1, que es el habitual que se utiliza para comparar las faenas mineras y sus costos. Estamos en el cuarto cuartil, es decir, entre las de mayor costo en el mundo. Nuestro costo C1 es del orden de $2,5 por libra de cobre producido. Si incorporamos la depreciación, llegamos al costo C2, que es el que uno podría utilizar como un referente para comparar precio versus costo y ver si está o no teniendo utilidades. Y nuestro costo C2 está en torno a 3,5, 3,2, dependiendo de los niveles de producción y los costos que varían por distintos factores como el precio de los insumos, el petróleo, etc. Por lo tanto, bajo 3,5 esta minera no tiene utilidades, pierde plata. Y empezamos recién en ese punto, sobre 3,5, a tener alguna posibilidad de ganar algo de dinero. ¿Cuáles han sido nuestros resultados?
Cuando este proyecto se construyó, los precios del cobre estaban en un boom, en torno a $4 por libra. Y por lo tanto, también por esa misma razón, la inversión fue muy alta, porque al estar en el boom, todos sabemos que los costos subieron en forma gigantesca en los proyectos de construcción en esa época. Pero después vino el bajón, tuvimos la mala suerte, terminamos de construir y se nos cayó el precio. En los primeros 2 años tuvimos precios levemente sobre $3 y pequeñas pérdidas de entre 36 y 5 millones de dólares. Sin embargo, como las proyecciones de precio indicaban precios de largo plazo más bajos, tuvimos que hacer un deterioro, un impairment, que significa que la empresa perdió en valor aproximadamente 900 millones de dólares en esos 2 años. Y después, en los años siguientes, nunca llegamos a los $3. Y por lo tanto estuvimos perdiendo entre 100 y 400 millones de dólares por año en cada uno de esos años. Recién, y además tuvimos que hacer 3 impairment más, lo que significa que hoy día el valor de los activos es de 2.000 millones de dólares. Recién el año 2021, cuando el precio del cobre sobrepasa los $4 y llega a 4.23, tuvimos utilidades, 178 millones de dólares. Es el primer año en que Caserones tiene utilidades. Pero todos esos años anteriores ha estado pagando sueldos, ha estado haciendo aportes a la comunidad y ha sido un factor importante en la economía regional. Entonces, como se ha dicho muchas veces, es más que impuestos. La minería es más que impuestos. Hay un aporte que aún en las épocas en que el precio está bajo, persiste. Entonces, a la fecha acumulado, tenemos 1.185 millones de dólares de pérdida. ¿Qué significa el royalty que está planteado en el proyecto de ley para nosotros? Cuando se hace un plan minero, la proyección de cómo va a seguir la vida útil de la mina, el primer parámetro que uno tiene que determinar es con qué valor del precio del cobre voy a hacer el plan minero. Nosotros hoy en día, como probablemente la gran mayoría de las mineras, estamos trabajando con valores en torno a los $4. Algunos son más optimistas, otros un poco más pesimistas. Nosotros estamos usando $4. Pero si le aplicamos este royalty propuesto en el proyecto de ley, es equivalente a que usáramos $3.26. ¿Qué significa esto? Que el valor del cobre que está contenido en el mineral, en la roca, en el yacimiento, ahí en la tierra, vale menos. Y por lo tanto muchos minerales, muchos de estos, lo que se denomina los bloques. ¿Por qué los bloques? Porque los mineros, para hacer el plan minero, dividen la mina en bloquecitos y después lo meten en los programas computacionales que generan el plan minero. Entonces el valor en el bloque, que ustedes lo van a escuchar muchas veces hablar de los bloques, disminuye y por lo tanto hay bloques que no se pagan. No tiene sentido sacarlos porque aunque se saquen, se pasen por la planta, se envíen al puerto, todo ese proceso es más caro que el valor que tiene el bloque en la mina. Y por lo tanto no se saca, no se explota y se envía o como lastre porque hay que sacarlo para encontrar un mineral mejor o simplemente no se explota. Y por lo tanto se pierde una gran cantidad de valor y una gran cantidad de mineral que queda ahí en la tierra. Y en nuestro caso ustedes pueden ver que en el caso de $4, que es en el que estamos explicando, pero aquí está toda la curva, en el caso de $4, la reducción de este precio equivalente para la planificación es de un 18%. ¿Qué significa esto? Que las reservas, es decir, el mineral que es económicamente atractivo explotar, se reduce. A $4 se reduce desde 1.400 millones de toneladas que tenemos nosotros para los próximos 16 años, aproximadamente 1.094 millones de toneladas. Es decir, se reduce en un 22%. ¿Y qué significa que si se reduce? Que la vida útil se acorta, el proyecto es más corto. En vez de terminar el 2037, termina el 2033. Y por lo tanto todos los beneficios asociados a la minería se reducen significativamente. La ley media sube un poco porque los bloques de menor ley ya no entran a la planta y sube el promedio, pero no compensa la pérdida en volumen. ¿Cómo se puede ver esto gráficamente? En este dibujito que está acá. La línea azul, la que está por debajo, es el pit óptimo a $4. La línea que está sobre esto es roja. Yo soy daltónico. La línea roja indica el pit que tendríamos que explotar a $3.26, que es el valor al aplicarle el royalty a los $4. Entonces se pierde toda esa sección de aproximadamente, en algunos sectores 100 metros, 150 metros, por todo el tamaño del pit, que es de aproximadamente 2 por 2 kilómetros. Todo ese volumen no se explota.
se reduce la vida útil entonces del proyecto. Es un PIT más pequeño, un proyecto más pequeño. Y hay otro efecto que es bien particular para nuestro caso. Nosotros no tenemos grandes cuerpos en la zona, pero sí hay algunos prospectos menores que probablemente nos permitirían alargar la vida útil de Caserones. Son de baja ley, no son extremadamente grandes, pero se encuentran en el entorno, a pocos kilómetros, y por lo tanto, con un buen precio del cobre y con un buen proyecto de impuestos que nos permita incluir la depreciación en el margen, podría ser atractivo explotar estos cuerpos, abrirlos, hacer la inversión en el movimiento de tierra, en algunos equipos mineros, y traer ese mineral a nuestras plantas y hacer que la vida útil se alargue. A lo mejor hasta el 2040, 45, incluso si todos resultaran, podríamos pasar el año 2050. Pero con un proyecto de royalty que castiga el ad valorem, que no nos permite incluir la depreciación en el margen, claramente ninguno de estos prospectos tiene posibilidad, por su baja ley, de ser explotados. Mirando los impuestos, ¿cómo comparamos la situación actual con lo que dice el proyecto de ley? Si nos paramos en la curva, en la columna de los $4, el impuesto de primera categoría es el mismo, el 27%. El impuesto específico a la minería es un 5%, se permanece igual en ambos casos. Desaparece a partir del año 2028, porque nosotros tenemos invariabilidad hasta el 2027. En el 2028, en la situación actual, sube del 5 al 14%. En el proyecto con royalty obviamente desaparece. El ad valorem nos aplica un 1,5% y el componente margen nos impacta en un 17%. ¿En qué se traduce esto? En que nuestros impuestos totales que vamos a pagar en los próximos 16 años suben de un poco más de 1.000 millones hasta 1.800 millones. Es decir, un 80% de aumento. Ahora, si no se aplicara la depreciación en el margen, se reduce a algo así como 1.480 millones aproximadamente. Es decir, hay 327 millones por la aplicación de este concepto de no incluir la depreciación en el costo y por lo tanto aumentar el margen artificialmente para recaudar más, pero que tiene un fuerte impacto, particularmente en el caso nuestro, que tuvimos una inversión muy alta y una vida útil relativamente corta. Y aquí resumimos la situación. La inversión inicial, como ya mencioné, 5.257 millones, pérdidas financieras hasta la fecha de 1.185, un total de 6.442 millones de dólares, que tenemos la esperanza de recuperar bajo el régimen tributario actual. Si los precios en el largo plazo, producto de lo que varios de ustedes han mencionado, el auge de la electromovilidad, el enfrentar el cambio climático con tecnologías que utilizan mucho cobre, que están basadas fundamentalmente en la electricidad y no en combustibles fósiles, permitirían tener precios entre 4 y 4,5 dólares en el largo plazo, y bajo ese esquema nosotros podríamos recuperar la inversión y las pérdidas. ¿Cuál es nuestro foco entonces? Hacer la mejor gestión de costos, aumentar nuestras eficiencias, nuestras recuperaciones en nuestros procesos. Segundo, incorporar estos cuerpos satélites para aumentar nuestras reservas. Tercero, aprovechar que vengan ojalá algunos periodos de precios altos para disminuir esta carga financiera que tenemos a la fecha. Pero todo esto está siempre pensado en un marco estable, tributario, similar al actual. Sabemos que los impuestos, como dicen los gringos, no se van a acabar nunca, pero ojalá que se mantengan en niveles similares a los que tenemos hoy día, con ajustes en las estructuras, pero similares a lo que tenemos hoy día, porque eso nos permitiría recuperar la inversión que hicimos hace aproximadamente 10 años ya. Pero todo esto se nos pierde si es que se aplica y se aprueba el proyecto de ley como está concebido hoy. ¿Cuáles son las conclusiones? De aplicarse este modelo de royalty, Caserones probablemente va a perder toda esperanza de recuperar la inversión. Se nos reduciría la vida útil en aproximadamente un 25%, 4 años. Y particularmente significativo para nosotros es no poder rebajar el gasto de depreciación. ¿Por qué? Porque tenemos una elevada inversión y una vida útil relativamente corta. El resultado entonces es un impacto en la economía regional y nacional.
la que probablemente no va a poder aprovechar el encadenamiento productivo de Caserones. Y reitero, tal como lo dije antes, minería es más que impuestos. Nosotros tenemos una presencia importante en la región de Atacama, particularmente en la comuna de Tierra Amarilla. Todos sabemos que Tierra Amarilla es una comuna con graves problemas sociales y económicos, y nosotros desde que estamos allá hemos estado haciendo una contribución a la economía regional, a la economía local, con aportes en muchos ámbitos, que incluso llegan a veces a aspectos tan dramáticos como ha sido el aporte que tuvimos que hacer y la ayuda que hicimos durante los aluviones del 2015 y el 2017, la cooperación que hemos tenido con la UDA en términos del COVID, etcétera, 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 ejemplos de encadenamiento productivo, social, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de Tierra Amarilla. Y lo hemos hecho porque al ser un proyecto de la zona es muy importante para nosotros que no solamente nos vaya bien a nosotros, sino también a la comunidad que nos rodea y en particular, por ejemplo, las comunidades indígenas Coya que están en la zona. Y finalmente, extrapolando el caso de Caserones, somos, algunos lo han dicho, a lo mejor suena un poco presuntuoso, lo que viene en el futuro de la nueva minería de baja ley, ubicada en ubicaciones complejas por el punto de vista climático, topográfico, de acceso, en lugares difíciles de manejar desde el punto de vista productivo, y para que esta minería se desarrolle, esta minería continúe creciendo y apareciendo nuevos proyectos, porque escondidas y los coyahuasi, la probabilidad de que aparezcan es incluso más baja que el 1 en 1000 que se mencionó recién. Necesitamos que los proyectos de royalty permitan rebajar la depreciación para el cálculo del componente del margen, que la progresión del componente sobre rentabilidad sea determinada por el incremento en los márgenes operacionales y no esté basada en el precio del cobre, y finalmente que las empresas que no tengan utilidades se eximan o se reduzca la tasa ad valorem a un máximo del 1%. Esa es nuestra visión respecto a este proyecto de ley. Agradezco a la comisión habernos recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo, por la presentación. Voy a ofrecer la palabra a los senadores presentes. El senador Velázquez, que se incorporó hace un rato atrás, para poder hacer las consultas de rigor a nuestro invitado. Senador Gaona. Presidente, solo con la salvedad que a las 2 de la tarde yo tengo que continuar en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual soy titular. Aquí estoy solo reemplazando, así que pero voy a alcanzar básicamente las preguntas. Yo quiero agradecer las presentaciones. Me habría gustado profundizar mucho más en lo de la Cámara Minera porque hay bastantes cosas que no entendí. Entonces, con la rapidez que se pudo apreciar y sobre todo esos cálculos, quisiera después más adelante si nos pueden mandar más información para poder tener una mejor comprensión de lo que usted mencionó. Y respecto de las exposiciones tanto de Freeport y de Caserones, aquí en este proyecto de ley de royalty tenemos dos temas, la estructura tributaria y la carga. Son las dos cosas que hay que mirar. En la estructura tributaria está el componente ad valorem, que por primera vez se instala en la discusión, y lo del margen operacional. Yo tiendo a estar mucho más de acuerdo con lo del margen operacional porque incorpora el tema de las diferenciales de costos que hay en los distintos procesos productivos. Sin embargo, el ad valorem podría dar cierta certeza de recaudación que no necesariamente da el margen operacional. Y esa es la discusión que un poco tenemos que llevar adelante. Respecto al ad valorem, yo entiendo esto de que evidentemente no es lo mismo producir una tonelada de cobre en una ley del 0,25 a una ley del 1,1. Eso lo tengo clarísimo y todo ello. Yo no sé si es posible, especialmente la pregunta para usted, establecer algún tipo de cálculo polinómico que permita incorporar los diferenciales de costo en la estructura del impuesto ad valorem. Porque eso en definitiva nos permite tener el impuesto ad valorem y además tener el impuesto al margen con las prevenciones y que también quizás buscar fórmulas polinómicas que nos permitan capturar estas diferencias. Porque efectivamente, probablemente hay empresas que no tienen dificultades con este royalty minero. Las que tienen buenas leyes y producen grandes volúmenes, pero hay otras que evidentemente sus faenas tendrían que cerrar. Entonces, me gustaría conocer si es posible determinar algún tipo de cálculo polinómico que nos permita incorporar ese diferencial de costo, porque así podríamos tener el impuesto ad valorem también. Ahora, respecto y aquí me permito hacer un comentario, la minería es un negocio de alto riesgo. Entonces, evidentemente,
si bien es cierto uno tiene que preocuparse de las situaciones de algunas empresas, eso no puede fijar ni determinar el cómo vamos a legislar. Porque evidentemente cada compañía cuando invierte sabe el riesgo que corre, por eso lo hace. Si después las cosas no resultan, no es responsabilidad del Estado de Chile, ni de las comunidades, es responsabilidad de quienes hicieron la evaluación y, bueno, y de las cosas que ocurren. Entonces, el objetivo principal acá, y en esto de que también difiere un poco esto del pan para hoy y hambre para mañana, las necesidades de Chile son hoy. Por eso tuvimos problemas en el año 2019, el descontento ciudadano y todo, y necesitamos resolver como país una serie de demandas sociales y necesitamos recursos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo y entiendo todo lo que ustedes han mencionado, pero tenemos que buscar fórmulas que nos permitan hacer los ajustes que hay que hacer para que sea justo, pero que también permita recaudar los recursos que necesita el país para resolver estos problemas. Yo no estoy planteando de que solo la minería debe enfrentar esto, sino que debe haber más eficiencia del Estado, tampoco es responsabilidad solo de la gran minería que algunas comunidades no se hayan desarrollado lo suficiente, eso es más bien responsabilidad del Estado que no ha asignado los recursos adecuadamente, con la ciudad de Calama, Tocopilla, Tierra Amarilla, Copiapó, en fin, que tienen bastantes desventajas respecto a otras ciudades. Y por tanto, uno no puede responsabilizar solo a la minería, sino también al Estado central y cómo ha actuado no ahora, sino en los últimos 70, 80 años, de cómo han enfrentado el tema del financiamiento de las comunas. Entonces, básicamente, dicho todo eso, me interesa ver si existe, especialmente la Cámara Minera, que yo creo que un poco habló de eso, esto de poder incorporar estos diferenciales de costos, que nos permita que sea un royalty justo en función de la realidad de cada compañía. Y no una cosa, sobre todo el ad valorem, porque el del margen tiende a ser más justo, digamos. Pero el ad valorem sí tiende a ser bastante injusto y eso me gustaría ver si es posible determinar estos cálculos polinómicos que nos permitan establecer ese tipo de justicia tributaria. Eso nomás, presidente. Gracias, senador Gaona. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Y compartiendo en gran medida el espíritu de lo que manifiesta el senador Gaona, que hoy día, efectivamente, estaba participando de una reunión, eventualmente un nuevo proceso constituyente que se viene. Entonces, fíjense ustedes, decisiones de orden político que está teniendo este Congreso hoy día y esta comisión que creo que va a responder mucho a lo que la ciudadanía hoy día pide y de todos los sectores y sensibilidades políticas como ciudadanos. Para esos efectos nos parece que un área que puede entregar aún más, y lo hemos escuchado de los representantes, estuvo el Consejo Minero la semana pasada, el día jueves, y el decir de las empresas, no alcancé a escuchar a todas, pero de lo que hemos leído, efectivamente hay una voluntad y un margen para hacer mayor aporte. Está aquello. Sí, el tema del camino. Y además el gobierno lo ha manifestado, y acá está Nicolás, que es uno de los asesores del Ministerio de Hacienda, y el propio ministro de Hacienda lo ha manifestado. Está toda la disposición. No obstante, hoy día también hay ciertos conceptos, ciertos principios que ha incorporado el actual gobierno y hoy día que refleja en gran medida lo que la ciudadanía y aquellos territorios y regiones que son eminentemente mineras y que hace bastante rato estamos con una cantaleta como, bueno, a ver, los recursos de la minería deben ser significativamente superior a lo que se ha entregado ahora, y eso es lo que estamos buscando. Entonces me parece que hemos avanzado largamente porque también desde las no decisiones en el plano de la economía provocan cuestiones de orden social y ciudadana como lo que hemos vivido. Hay un concepto acá que se instaló, el impuesto específico a la minería, en el 2005, pero con algunas condiciones de invariabilidad tributaria. O sea, yo diría por eso que a lo mejor el presidente Boric hace algunas semanas dijo, yo no he escuchado de la industria minera, a ver, y ahora sí estamos en condiciones ya. Probablemente faltó aquello. Lamentablemente nos encontramos en un momento de esta discusión donde también la ciudadanía está esperando respuestas y hay un poco de tensión. Yo creo que no podemos maquillar el proyecto y por eso le pedíamos al Ministerio de Hacienda, al propio gobierno, que las indicaciones que eventualmente se han anunciado respecto a lo que ha presentado el gobierno no castiguen al país y mucho menos a las regiones. O sea que no podemos llegar a compensaciones del cual sencillamente nos podríamos ir todos tranquilos sabiendo que lo que se va a recibir es lo mismo o de muy poco significado. Y lo último, presidente, es que queremos,
yo creo que hemos esperado bastante. Entonces, la discusión esta, que tampoco se eternice, que no se frene, y se están escuchando a los distintos actores, a todos. Y ustedes han sido muy claros, muy concretos, cada uno de los que han llegado acá, y buscaremos la fórmula, porque lo que hemos acercado posiciones con el senador Gaona, incluso con la propia ministra de Minería. Estuvimos en la comisión de Minería en la Cámara de Diputados, donde partió este proyecto y en donde en su momento era bastante vilipendiado y nos costó, con el senador Gaona y otros, a poder convocar voluntades. Incluso yo diría que las indicaciones que se colocaban al proyecto que presentamos originalmente fueron más generosas, aparecieron incluso mayores porcentajes respecto a las regiones, y uno entendía ahí que había más bien una manifestación de voluntad de decir, ¿sabe qué? Esta vez sí estamos todos más convencidos. Bueno, hoy día en el Senado nos sorprende una discusión política, además sustancial, pero este proyecto queremos que sea pronto ley de la República, y donde no perdamos el espíritu. Hoy día hay una valorización distinta respecto a los recursos de la minería. Se instala como un principio de valorización de los recursos naturales, que ya eran solo una roca, solo una piedra y solo una montaña, solo un cerro. Hoy día es más que eso, y que además sea considerado en esta discusión. Pero ha aparecido sin duda el concepto de decir, bueno, queremos también que se paguen respecto a las ventas del cobre, y hoy día se reconoce el principio de las valores y el royalty minero como no solo como un impuesto, hay más de un concepto, sino como una compensación justa, y que un segundo principio, junto con la revalorización de los recursos naturales, es que parte importante de esto quede en los territorios que son impactados, en donde están los altos índices de cáncer, hasta la fractura social que se observa en cada una de las comunas que acá se han señalado. Y lo bueno es que, y con esto termino, presidente, hay margen para que haya mayor aporte, lo han reconocido todos, y segundo, que las propias mineras privadas y sus representantes que están de acuerdo, y aquí coincido una vez más con el senador Gaona, que ha sido el Estado que también ha discriminado en torno a aquellas comunas en donde están las faenas mineras. Bueno, todo eso se quiere corregir, pero indudablemente con un proyecto que efectivamente por primera vez va a pensar en las regiones, y primera vez creo que vamos a entender todos, porque los proyectos tienen que tener legitimidad en su origen, y creo que por largo rato, si legislamos y terminamos bien, vamos a estar diciendo, ahora sí, este país es concebido como un país eminentemente minero, cuestión que hasta ahora no está ocurriendo. Así que yo agradezco que ustedes entreguen la alternativa con tanta claridad, pero también deben comprender que acá vamos a buscar la mejor fórmula para que el país esta vez sea el ganador. Gracias, presidente. Gracias, senador. Antes de terminar la sesión y agradecer a todos quienes participaron, yo me voy a referir a ustedes que vienen del mundo municipal. Yo creo que todo lo que ustedes plantearon tiene que ver más en la comisión de gobierno. Es ahí donde tenemos que hacer los cambios de todo lo que planteó el senador Gaona, de que el Ministerio de Desarrollo Social mire distinto, que el FNR tenga otro objetivo. Han pasado más de 30, 40 años, seguimos casi con una misma metodología, y que obviamente eso hace que las inversiones hoy día tengan otras problemáticas que no están resueltas, que se lo hemos dicho a la DIPRE, que ellos también tienen que flexibilizar, porque el país es diferente hace 15 o 20 años atrás con respecto a las demandas de la ciudadanía. Como yo estoy en esa comisión, me voy a llevar la tarea para abordarlo ahí junto con la senadora Luz Ebensperger y el mismo presidente del Senado que integra esa comisión, para poder abordar cómo podemos trabajar de una forma distinta, no solamente por los recursos que se aspiran a recoger, ya sea el porcentaje que se acuerde finalmente, sino que todo lo que significa la inversión pública con respecto a regiones, por las dificultades que tenemos hoy día. Y con respecto al proyecto en sí, yo entiendo muchas veces lo que se dice, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar tributo por carencia de mano de obra en la región. Es decir, si hay proyectos que van a dejar mucha gente cesantes, creo que también esa es una mirada que hay que pegar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos entusiasmamos por recaudar, y yo echo de menos, porque vengo de una región en donde el año 59 se levantó una persona por pelear contra el nivel central. Soy de Atacama y no ha pasado nada. El nivel central sigue creciendo, ahogando las regiones. Por lo tanto, ya que está el representante del Ministerio de Hacienda,
Yo necesito que el Ministerio de Hacienda también haga un ajuste hacia las regiones con las políticas públicas para que también haya mayor eficiencia en el gasto y mayor resguardo de los recursos públicos. Nosotros perdemos hoy día, no es culpa de este gobierno, ¿ya? Pero viene hace rato, llamado a licitación sabiendo que los proyectos de construcción van a salir un 20-30% más baratos del inicio. Y eso significa demorar la inversión de la región en un tiempo suficientemente largo para no llegar al 80 o 90% de gastos regionales, sino que a los porcentajes que tenemos hoy día, que son bajos. Y no es culpa solamente del gobernador o del alcalde o de quien sea, sino que el sistema está siendo ineficiente ante las necesidades que tiene el país hoy día. Y es por eso que creo que estas conversaciones que hemos tenido mirando las dos caras, las necesidades por un lado de la región o de las regiones, del país y también del sector productivo, creo que hay que aquilatarlo de tal manera que lleve un consenso, y creo que la propuesta que han hecho ustedes desde el Colegio de Ingenieros habría que profundizarla más para poder tener algo que conversar con el Ministerio de Hacienda en su minuto y ver de qué manera podemos dar una mirada diferente a la recaudación fiscal que se pretende, pero sin dañar ni las inversiones, ni el progreso y tampoco a las regiones. Porque finalmente, si las empresas no llegan, las regiones mineras sabemos cuándo se estanca esto, y los problemas de cesantía que tenemos son atroces. Nosotros hoy día ya estamos cerca del 10% en nuestra región, y eso es algo que nos está preocupando porque no hay proyectos mineros a la vista que se vayan a hacer. Y todo lo que venga, según la información que yo he recopilado, son mediana minería. Y la mediana minería tiene un costo distinto al de la gran minería, y por lo tanto este royalty, desde mi punto de vista, de mi conocimiento, no puede ser igual para todos porque afecta a uno más que a otro. Y eso deberíamos consensuarlo en esta comisión con el ministro de Hacienda y con la ministra, para que no impacte nada y menos a la gente que vive en ella y que lo obligue a emigrar. Atacama es una región donde el grueso de la fuente laboral no es de la región. Emigra a Antofagasta a trabajar, dejando a su familia botada, y gente del sur viene a trabajar en otra región. Entonces hay un tema, senadores, que yo les pido que lo analicemos más allá de la recaudación, sino que el impacto que esta va a tener en nuestras propias regiones. Dicho eso, y agradeciendo a todos ustedes que hayan venido, se levanta la sesión el día de hoy.